Hábitos millonarios. Según un dicho antiguo, si puedes ganar la mañana, ganarás el día. Y para ganar la mañana, la forma de hacerlo es creando una rutina diaria. Lo primero tienes que tener claro, es lo que no tienes que hacer antes de crear una rutina. Tienes que dejar los malos hábitos atrás y enfocarte en el día recién te levantes. Puedes beneficiarte de esta ciencia y crear un impulso positivo en lugar de hacer lo mismo que suele hacer todo el mundo. Lo primero que hacen la mayoría de las personas, enseguida que se despiertan, es mirar su celular o encender la televisión, y comienzan a reaccionar con una distracción. En lugar de pasar tiempo de una manera positiva, cuidando su amor propio y realizando una visión directa para su día. Así que lo primero que tienes que hacer, es dejar tu celular fuera de tu habitación y céntrate en ti mismo. Intenta recordar tus sueños. Cuando estás soñando, en realidad estás procesando e integrando información. Tu mente está trabajando en encontrar soluciones directamente de tu mente subconsciente a las cosas que cree que pueden ser problemas durante el día. Pero la mayoría de la gente olvida sus sueños y no les presta atención. Enfócate varios minutos en recordar y de cómo tiene que ser tu día ideal, con la máxima cantidad de detalles posibles. Ahora esto es algo que es obvio, que la mayoría de ustedes lo hacen, pero si no lo hacen, tómate 2 minutos y haz tu cama. Sí, haz tu cama, porque ese es un hábito de éxito. Correcto, ahora mismo estamos hablando de hábitos positivos y hacer la cama es un buen impulso positivo de la mañana. Hay que lograr que las cosas se hagan, y hay que controlar todas las cosas, se tienen que hacer bien y con ganas. Entonces haz tu cama. Solo te va a tomar 1 o 2 minutos, y como te digo, hay que tener un buen control de todo y unos hábitos positivos. Realizar algo tan simple como hacer tu cama, es muy poderoso, porque te enseña a poder hacer algo muy bien y de manera excelente. Y el otro beneficio que supone, es que cuando vuelves al final del día, la cama está preparada para tu descanso. ¿A quién le gusta meterse en una cama toda revuelta y llena de arrugas? Otro de los hábitos matutinos es tomar un vaso grande de agua en ayunas. Por lo general, el cuerpo humano necesita mucha agua para hidratarse, y por la noche, estamos varias horas sin tomarla. Hay que tomarla antes que cualquier otra cosa. Otro hábito matutino, saludable y positivo es tomar algunos suplementos, tipo probióticos, que son muy buenos para tu intestino, ya que el intestino se dice que es tu segundo cerebro. Para que tu cerebro funcione bien, y sea rápido, hay que alimentarlo, ya que está dispuesto de una cantidad increíble de células nerviosas. Así que también tienes que alimentarlo bien con unos buenos probióticos. Ahora es el turno del oxígeno. Hay que pensar en respirar bien. Sea cual sea tu técnica de respiración, hay que concentrarse en ella durante algunos minutos. Hay que usar alguna técnica de respiración, ya que también necesitamos oxigenar nuestro cuerpo de forma adecuada. Y el cerebro es una parte del cuerpo que necesita bastante oxígeno para que funcione perfectamente. Después de varias respiraciones profundas y concentrándote en tu respiración, tienes que aprovechar para dedicar unos minutos a la meditación. A primera hora de la mañana, justo cuando te despiertes. Otro buen hábito puede ser dedicar varios minutos más al día para meditar. Aparte de la mañana, puedes practicarla por la tarde y mucho mejor por la noche, justo antes de irte a la cama. Pero siempre la más importante es la de la mañana. Una buena meditación y un buen enfoque del día tendría que durar alrededor de unos 20 minutos. La plena atención es muy importante. Para meditar puedes usar auriculares con algún tipo de música relajante de fondo. También puedes usar audios subliminales e incluso varios minutos de afirmaciones. Otro buen hábito que tendrías que adoptar es el de los estiramientos una vez te levantes de la cama. Estimular el corazón con algunos saltos y aumentar el ritmo cardíaco es otro hábito para bombear sangre a tu cerebro. Por esto verás muchas veces a gente millonaria pasear por las mañanas o practicando algún tipo de deporte. Un poco de cardio por la mañana también tendría que ser un buen hábito a adoptar. Una ducha combinada con agua fría funciona muy bien para resetear el sistema nervioso, y los baños con hielo son extremadamente potentes. Cuando te golpeas en algún lugar, lo primero que se hace es ponerse hielo encima. La terapia del frío ayuda a reducir la hinchazón y la inflamación.
Afeitarse y cepillarse los dientes, ni los tendría que nombrar, porque son los hábitos más comunes. En el desayuno también es bueno tomar un té o café. La teína en el caso del té y la cafeína en el caso del café son estimulantes naturales, que por la mañana aportan bastantes beneficios al cuerpo. Usados de forma moderada, en el momento adecuado del día, pueden llegar a considerarse un buen aliado para el cuerpo. Un hábito poco común, pero que se tendría que adoptar, es el de escribir un diario, y aparte de apuntar las cosas que te han pasado y las cosas pendientes que tienes que hacer, hay que apuntar los objetivos que quieres lograr. Es mucho mejor empezar por objetivos pequeños y diarios. Cuando se convierta en un hábito puedes empezar con objetivos más grandes y complejos. Ya verás que con la constancia y tiempo, llegarás a cumplirlos. ¿Sabías que grandes genios como Einstein, Edison y Da Vinci escribían diarios? Hay estudios que dicen que escribir diarios a mano es mucho mejor que escribir utilizando algún tipo de tecnología. Y en la lista de tareas pendientes tienes que enumerar 3 cosas pequeñas por realizar. Al finalizar el día ya verás la satisfacción que sentirás por haberlas realizado. Va a ser como una pequeña victoria personal. Hay que apuntar los sentimientos personales, las tareas para realizar y los objetivos diarios. Tienes que poder leer el diario y ver que ayer fue un gran día, pero que hoy va a ser mucho mejor. Y lo mejor de todo es que tienes que sentirlo. Tienes que sentirte bien y tienes que sentirte realizado. Tienes que sentir lo que estás escribiendo. En cuanto a tus sentimientos, puedes escribir tus estados. Si te encuentras alegre, triste, cansado, enérgico, curioso o agradecido, y tienes que escribir sobre todo cómo te gustaría sentirte. Tienes que escribir y tener muy claro quién quieres ser, qué quieres ser, y con quién te vas a relacionar hoy. Tus relaciones personales con la gente más habitual es la que hace que te vuelvas a desprogramar. Pero si realmente tienes claro lo que quieres, pues nada ni nadie te podrá cambiar y vas a empezar a ver cambios en tu vida. Y tu autoestima va a subir. Somos seres humanos fácilmente manipulables, por lo cual no debemos echar abajo tanto trabajo que nos están costando los buenos hábitos. Y por último, otro hábito que se tendría que adoptar es el de leer unos 20 minutos diarios por la mañana, para seguir acostumbrando nuestra mente a la correcta concentración y comprensión. Con todo esto vas a estar entrenando y acostumbrando tu cerebro para afrontar correctamente el día. Hay que estimular el cerebro, ponerlo en marcha y tiene que funcionar a pleno rendimiento durante todo el día. Por todo esto por la mañana es el mejor momento para despertarlo y activarlo. Y recuerda, los límites no existen, los límites te los pones tú mismo.